Vamos a leer ahora Éxodo capítulo 21. Todo este capítulo tiene que ver con leyes civiles. ¿Qué quiere decir eso? Aquí les voy a explicar. Recuerden que los israelitas deben de actuar de cierta manera hasta que llegue quién, el Mesías, porque los están preparando para la venida del Mesías. El Mesías va a nacer entre este pueblo, entonces tiene que estar las cosas preparadas. Aquí en Éxodo 21 está lleno de puras leyes civiles. Les voy a explicar qué quiere decir eso. Primero vamos a leer Éxodo 21, versículo 1. Dice, estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. ¿De quién? De los israelitas. ¿Ok? Todo este pueblo que está con Moisés. ¿Ok? Ahora, antes de seguir leyendo, aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Necesitamos aplicar estas leyes civiles en nuestras vidas? Bueno, en primer lugar, debemos de recordar que hay tres diferentes tipos de leyes en el Antiguo Testamento, también conocido como la antigua ley. Esto es la antigua ley, ¿ok? La ley del Antiguo Testamento. Hay tres diferentes tipos de leyes. Está la ley civil, leyes civiles. Las leyes civiles son determinaciones de la justicia que se llevará a cabo entre los humanos. ¿Qué quiere decir eso? Las leyes civiles fueron dadas a los israelitas principalmente para que ellos sepan cómo deben de tratarse unos a otros mientras se preparan para la venida del Mesías. ¿Ok? Eso es lo que era principalmente las leyes civiles, cómo debemos de actuar unos con otros. Pero también sirvieron para preparar a los israelitas para, o no, ¿cómo puedo decir? También estas leyes tenían un significado figurativo que vamos a ver cuando vayamos leyendo Éxodo capítulo 21, tiene un mensaje espiritual también. No nomás es, oh, ok, ustedes tienen que actuar de esta manera, sino también representa algo espiritual. Y las siguientes son las leyes ceremoniales. Estas son determinaciones de la justicia que se llevará a cabo entre Dios y los humanos. Entonces, es decir, se les fue dado a los israelitas principalmente para prefigurar lo que vendrá después, lo que vendría, es decir, el Mesías, todo eso, pero también sirvieron para preparar a los israelitas para dirigir a la adoración a Dios. Entonces es como leyes religiosas que les daba a saber cómo va a ser el Mesías. Por ejemplo, ejemplos de leyes ceremoniales es no comerás este tipo de carne o circuncidarás a tus hijos al octavo día, o am, sacrificarás estos animales. Esos son leyes ceremoniales, leyes religiosas que representan algo en el Nuevo Testamento, lo que ha de venir. Por ejemplo, am, los sacrificios de animal representan el sacrificio de Jesucristo. La circuncisión representa el bautismo, porque por medio del bautismo nos incorporamos a la alianza. Por eso bautizamos a nuestros hijos, para que ellos también formen parte de la alianza de Dios. Si no, están afuera, ¿verdad? Nosotros queremos que ellos tengan el Espíritu Santo y formen parte del cuerpo de Cristo, pero no pueden al menos que estén bautizados. Y estas leyes ceremoniales también fueron dadas a los israelitas para que estén, para dirigirlos a la adoración a Dios, ¿ok? Entonces tiene que ver con los civiles, son leyes como por ejemplo unos a otros, pero las leyes ceremoniales es como Dios y los hombres, entre Dios y los hombres, ¿ok? Ok, entonces, leyes civiles se trata de leyes en cuestión de unos a otros. Leyes ceremoniales es para prefigurar la venida del Mesías, pero también para dirigirlos a la adoración a Dios, para prepararlos a adorar a Dios. Y lo último serían las leyes morales. Las leyes morales son dictados de la ley natural. Entonces, la ley moral viene de la ley natural. Ley, por ejemplo, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Esas son leyes morales, ¿ok? Y las tres primeras leyes sí también.
Pero, por ejemplo, en Éxodo 20 vemos, guardarás el sábado. El día es ceremonial. Por eso ahora tenemos el domingo. El día es ceremonial, pero am, el acto de tener tiempo para Dios, eso sí es moral, porque Jesucristo resucitó el día domingo y así también lo hacían los apóstoles. Ahora está la pregunta, entonces, ¿estamos obligados a guardar estas leyes que encontramos aquí en Éxodo capítulo 21? La respuesta es no, porque en primer lugar, voy a mencionar las leyes civiles, ceremoniales y morales. ¿Ok? Civiles, ceremoniales y morales. Ahora voy a ir al revés y voy a mencionar cuáles sí debemos de cumplir. ¿Ok? Leyes morales, sí, estamos obligados a todavía, la ley moral del Antiguo Testamento todavía está en efecto porque es basado en la ley natural, como, ¿verdad? Por eso, nosotros que seguimos, no la ley del Antiguo Testamento, no la antigua ley, nosotros seguimos la ley del Mesías, la nueva ley, la ley de Cristo, pero contiene todos esos mandamientos morales porque es parte de la ley natural, es algo que permanece para siempre, como no matarás, no robarás, etcétera, todo eso. Ahora, las leyes ceremoniales de la antigua ley, del Antiguo Testamento, lo tenemos que cumplir. No, porque recuerden, esas leyes fueron dadas a los israelitas principalmente ¿para qué? Para prefigurar el Mesías, pero ya vino el Mesías. ¿Ok? Entonces aquí escribí, las leyes ceremoniales de la antigua ley no son vinculantes, es decir, no están en efecto. No hay necesidad, no existe necesidad de observarlas como lo hacían los israelitas en esos tiempos, porque eran sombras de lo que ha de venir, sombras de lo que vendrá. Pero ahora que ha llegado lo nuevo, ya no miramos a las sombras, sino a la nueva realidad en Cristo. Yo siempre doy el ejemplo de que si ustedes están en su habitación y tienen la puerta abierta y en el pasillo ven una sombra que va hacia su habitación, ¿qué van pensando? Oh, viene una persona. Cuando llega la persona a su cuarto, ya no se fija en la sombra, ahora se fija en la persona que está ahí. Por eso, y aquí tengo un versículo que les puedo mostrar, Colosenses capítulo 2 versículo 16 al 17, que dice, menciona celebraciones del Antiguo Testamento como los sábados, guardar el sábado, cosas así, guardar ciertas comidas, carnes. San Pablo dice, miren, no se preocupen por guardarlas, que nadie nos venga a juzgar por no guardarlas, porque eso eran sombras de lo que ha de venir, pero la realidad se halla en Cristo. Cristo ya vino, ya no nos fijamos en las sombras como guardar el sábado, la circuncisión o sacrificios de animal, esos eran sombras, ya no se hace porque ya vino Cristo, ya nos fijamos en Cristo, ¿verdad? Entonces, las leyes ceremoniales de la antigua ley no hay necesidad de guardarlas. ¿Qué tal las leyes civiles de la antigua ley? Tampoco. Porque, ¿por qué? Las leyes civiles del Antiguo Testamento tampoco son vinculantes porque, como se dijo anteriormente, se les dio a los israelitas para saber cómo tratarse unos a otros mientras se preparaban para la venida de Cristo. Y ahora que Cristo ha venido, estas leyes ya no son vinculantes, ya no están en efecto, ya no hay necesidad de cumplirlas, porque era para que hasta que llegue Cristo, pero ya Cristo ya vino. Éxodo 21, aquí hay leyes civiles del Antiguo Testamento. Vamos a leerlo. ¿Sí? Versículo 2 dice, si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al séptimo saldrá libre sin pagar nada. ¿A qué se refiere esto? Hay unos que dicen, especialmente americanos, ¿verdad? O sea, personas que son nacidos aquí, si tienen nietos o hijos nacidos aquí, y estudian la historia de los Estados Unidos, cómo tenían esclavos, personas esclavizadas, y los maltrataban muy mal. O sea, les quitaban no tenían derechos humanos, ¿verdad? Los trataban como propiedad. Y cuando uno lee, porque hay unas Biblias, aquí dice siervo, esta vez Biblia latinoamericana, esclavo. Unas Biblias dicen esclavo, otros dicen siervo. Especialmente si dice esclavo, uno piensa, bueno, qué malo es eso, ¿verdad? ¿Cómo que vas a comprar una persona para que sea tu esclavo? Pero uno lo tiene que entender en su contexto histórico, ¿qué está hablando? ¿Ok?
Porque yo por mucho tiempo he estudiado esto y no estoy convencido que es como lo que tenían en los Estados Unidos. Voy a explicarles por qué, ¿ok? Entonces, algunas Biblias, repito, dicen, unos dicen esclavo, otros dicen siervo. ¿Y cuál es la palabra hebrea que se usó? Es la palabra ebed. Ebed, ¿qué quiere decir? Bueno, tiene diferentes significados. Sí se puede referir a una persona que está esclavizado, no voluntariamente, sino fue, por ejemplo, lo secuestraron y lo están a fuerzas poniendo a trabajar. Se puede usar la palabra ebed allí. Esa palabra se usó para describir a los hebreos, a los israelitas que estaban esclavizados en Egipto, a fuerzas, maltratados, ¿verdad? También esta palabra ebed se puede usar para una persona que trabaja por ti voluntariamente. Por eso, en este contexto, en Éxodo capítulo 21, es mejor usar la palabra siervo porque no tiene, no vamos a pensar en algo malo. La palabra esclavo suena más fuerte, pero si ustedes saben a lo que se refiere, no hay problema. Entonces, independientemente de la traducción que tengan, si diga esclavo o siervo, hay dos circunstancias en las que alguien puede terminar en esta situación descrita aquí en Éxodo 21. El primero es voluntariamente, si uno quiere trabajar por alguien más, porque en esos tiempos no puedes aplicar para trabajar en Walmart, uno tiene que, por ejemplo, tener sus propias propiedades donde crece su propia comida para tener sustento, o tener algún tipo de negocio o algo, o si no tienes nada de eso, tu única otra opción es trabajar por otra persona. Ya cuando trabajas por esa persona, eres un Ebed. Ahí es cuando una persona se convertiría en un Ebed, ¿ok? Trabajando por alguien más, pero sería voluntariamente, ¿ok? Número dos, o la segunda circunstancia donde uno puede llegar a estar en esa situación, es si deben dinero que no pueden pagar, ¿ok? Entonces, en el caso de que alguien le deba dinero a alguien, a otra persona, y no pueda pagarlo, trabajaría para que aquella persona, trabajaría para aquella persona a quien debe dinero. Por ejemplo, si ustedes me dan dinero o lo que sea y les debo, pues voy a tener que trabajar por ustedes para pagarlo si no lo puedo pagar. ¿Ok? Es como lo hacemos hoy en día, por eso la gente cae en deuda y tienen que ir pagándole al banco, ¿verdad? Esa deuda. Hay personas que lo tienen que pagar toda la vida, pero en esos tiempos, miren lo que dice, lo acabamos de leer, ¿qué dice ahí? Éxodo 21, versículo 2, dice, si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al séptimo saldrá libre sin pagar nada. Ahora, antes de explicarles por qué esto es buena noticia para ellos, tienen que saber qué quiere decir aquí compras, porque suena como que, mira, aquí está el dinero, tú tienes a ese esclavo, yo lo quiero, ¿verdad? Pero aquí cuando dice compras o vendes, no se refiere a como lo hacían en los tiempos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. ¿Cómo sabemos? Porque esa palabra hebrea no solamente significa comprar, sino también significa recibir. Entonces puede también traducirse como si recibes un siervo hebreo. ¿Por qué usa este lenguaje? ¿Por qué usa este lenguaje? Porque la persona está pagando con su trabajo. Estás comprando a una persona, no porque le estás quitando el derecho a esa persona, los derechos a esa persona, sino estás comprando o recibiendo a esta persona porque va a trabajar por ti. Está pagando con su trabajo para quitarse la deuda. Por eso, en Éxodo 22, versículo 3 ahí menciona a un hombre que roba y no lo puede, o sea, roba y luego cuando lo capturan lo tiene que pagar para atrás, pero si no puede, ¿qué dice? Dice, él mismo se venderá. ¿Cómo que se venderá? Sí, trabajará. No se refiere a que, oh, bueno, ya me quitaron mis derechos, por favor, hagan lo que ustedes quieran si me quieren torturar. No, se refiere a, yo voy a trabajar por ti ahora para pagar esta deuda porque te robé algo y no lo puedo pagar. Entonces, cuando ahí menciona comprar o vender, se refiere al hecho de que hay una transacción. Se está pagando el dinero por medio del trabajo. Entonces, por ejemplo, digamos, si yo le debo 10 años de trabajo, yo tengo que trabajar por usted 10 años, ¿verdad? Para pagar la deuda. Pero aquí Dios dice, no, el límite es 6 años. El séptimo año tienes que cancelar esa deuda. Entonces, imagínense todas esas personas que le deben al banco y duran toda la vida en pagar el bill la deuda. Imagínense si, oh, después de 6 años, ¿sabes qué? Después de ya es demasiado, ya se canceló la deuda. Bueno, fuera, ¿verdad?
Y aparte, miren, aparte de esto, en Deuteronomio 15, versículos 12 al 15, menciona esto, que cuando dejes ir a esa persona después de 6 años, le tienes que dar de tu dinero, de lo que tú tienes en abundancia para que no empiece desde cero. Entonces, esto no se parece en nada a la esclavitud que existía en el sur de Estados Unidos antes de la Guerra Civil, ¿verdad? Estos siervos del Antiguo Testamento debían ser tratados con el mayor respeto, como parte de la familia, ¿ok? Entonces, hay existe el Ebed, es decir, el siervo, la sierva, y también el Adón. ¿Quién es el Adón? El Adón es el jefe o la jefa o la persona que es el dueño, ¿verdad? El encargado. El encargado, el jefe o el amo, ¿verdad? La responsabilidad del Adón era asegurarse de que el Ebed fuera atendido, ¿ok? Proporcionaría no solo hogar y sustento, es decir, alimentos y agua, sino también atención médica cuando era necesaria, ¿ok? Y ahora está esta pregunta: si digamos que hay una situación donde hay una sola comida suficiente para el Ebed, es decir, el siervo, o para el Adón, es decir, el jefe, el amo, ¿quién va a recibir la comida? Hay solamente suficiente para una persona, el jefe o el siervo. La persona que lo tiene que recibir es el siervo, según la ley del Antiguo Testamento. Y se van a dar cuenta de eso cuando vamos a seguir leyendo Éxodo capítulo 21. ¿Por qué? Porque recuerden, la responsabilidad del jefe era que estas personas tienen que tener lo que deben, tienen que tener. Si ya no puedes darles lo que necesitan, los tienes que dejar ir y que busquen otra persona para que los mantenga, ¿verdad? Ok. Y ahora, último versículo que les voy a mostrar. Aquí vamos a acabar después, vamos a seguir leyendo y les voy a explicar los demás versículos, ¿ok? Pero último versículo que les quiero mostrar es Primera de Crónicas 2 34 al 35 para que vean que esta no era lo que mucha gente piensa que es. Ok, entonces hubo un israelita, un señor israelita, ok, llamado Cesán. Y aquí, de hecho, el contexto, si leen todo el capítulo, es una genealogía que está siguiendo. O sea, esta persona fue el hijo de esta persona, fue el hijo de esta persona, fue el hijo de esa, ¿verdad? Así. O el padre de esta persona, así. Va siguiendo las generaciones. Y aquí dice que hubo una persona llamada Cesán, no tuvo hijos, sino hijas, tuvo puras hijas, ¿sí? Tenía un esclavo o siervo, ¿verdad? Egipcio, ¿ok? No era ni siquiera israelita, llamado Yarja. A este, o sea, al egipcio Yarja, le dio por esposa una de sus hijas, la cual fue la madre de Atai, y luego ya sigue la genealogía. Eso nos da a saber dos cosas. En primer lugar, el autor de Primera de Crónicas, el hebreo que escribió esto, no tuvo problema con lo que sucedió. No dijo, oh, un egipcio asqueroso se metió a esta mujer. No, ya no sigue la genealogía, ya se acabó la genealogía. No importa, porque sabes que tu linaje está contaminado. No, sí, sigue la genealogía, ¿ok? En primer lugar. En segundo lugar, miren cómo Cesán no tuvo problema con que su hija se case con este egipcio. Entonces no era, por ejemplo, "Oh, soy racista y aquí tengo mi esclavo de esta raza y no, no. Si uno, por ejemplo, si uno fuera esclavo en esos tiempos, cuando tenían esclavos en Estados Unidos, ni siquiera podías mirar a la hija del amo, te mata, ¿verdad? Pero con gusto, "Oh, sí, cásate con mi hija". ¿Y por qué? Porque pues lo amaba, ¿verdad? Lo miraba como parte de la familia. ¿Por qué? Porque pues lo respetaba. Y era su siervo. Y además era egipcio, pero aún así no miró el problema. Entonces no tiene que ver. Entonces, o sea, le daban alimento, agua, atención médica si era necesario, hogar, y hasta se casaban con una hija a veces. Después vamos a leer más versículos porque hay otros versículos que la gente usa para decir, oh, mira, esto es injusto, ¿verdad? Vamos a explicar según todo el contexto, porque vamos a leer una ley que vamos a ver en Éxodo 21 donde un siervo quiere permanecer con el amo, es decir, quiere trabajar toda la vida con el amo. ¿Por qué? Si era algo injusto, ¿cómo uno va a querer con su propia boca decir, yo quiero trabajar con él toda la vida?
porque lo trataba bien. Dice el versículo 3: si entró solo, es decir, si va y paga la deuda, solo saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Y el versículo 4, este es un versículo que muchos toman y dicen, mira, aquí esto está mal. Dice aquí, si su amo le da mujer y ella le da hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo. Y él saldrá solo. ¿Ok? Entonces ahí uno se pone a pensar, bueno, eso es cruel, ¿no? Le estás quitando la esposa y los hijos a este siervo que trabajó, pagó la deuda y ya se va él solo. ¿Cómo saber solo cómo es eso? Bueno, hay tres cosas que tienen que tener en cuenta, ¿ok? En primer lugar, y esto es en general, no es solamente para este versículo, pero en general, cuando leen estos versículos, la primera cosa que tienen que tener en cuenta es que todas estas leyes, ¿verdad? Y más temprano lo mencioné, lo tenemos que aplicar a nuestra sociedad del día de hoy. Bueno, la respuesta es no, no es necesario porque esto eran leyes para los israelitas para prepararlos hasta que llegue el Mesías. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estudiamos estas leyes? Bueno, porque en primer lugar es la palabra de Dios. En segundo lugar, nos da mucho, hay mucho también para aprender. ¿Sí? Que podemos aplicar en nuestras vidas porque los principios que están ahí presentes, cómo tratar a los demás y ser una persona que ama con sacrificio y todo eso, se puede ver en los versículos y eso lo tenemos que aplicar a nuestras vidas. Pero así como está escrito, no se tiene que aplicar porque esas leyes eran para los israelitas, para prepararlos para la venida del Mesías. Ya llegó el Mesías, entonces no la tienen que aplicar nadie. ¿Ok? Pero era algo aplicable a su época, ¿ok? Si yo les doy, por ejemplo, si yo le doy una regla a un hijo y le digo, oh, solamente puedes usar tu celular desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde, ¿ok? Depende, ¿verdad?, de la edad del hijo. Obviamente, si es un bebé, no va a poder aplicar porque no va a tener celular. Ya está más grande y tiene celular y yo le pongo esa regla. ¿Por qué se lo voy a poner? Bueno, porque para que no se vuelva vicio, ¿verdad? Para que no se vuelva vicio o para que tome tiempo para hacer otras cosas también, para que se metan otras cosas también, ¿verdad? ¿Verdad? Pero ya si está más grande mi hijo, ya está casado y todo, ¿yo por qué? ¿Yo qué derecho tengo de ponerle esa regla, ¿verdad? Yo no, especialmente si tiene su propio negocio o trabajo, pues no va a decir, oh, son las 8 de la mañana, me está marcando el jefe, no le voy a contestar, obviamente que no, tiene sus obligaciones también. Entonces, estas leyes eran aplicables para ellos, ¿ok? Entonces, no piensen, por ejemplo, oh, bueno. ¿Cómo lo aplicaría hoy en mi vida? O, por ejemplo, tenemos que votar para poner esta ley. No, esto era algo aplicable para la época, según la cultura, según los pensamientos, según las tradiciones, según la economía y todo eso, ¿ok? Y en segundo lugar, esto es didáctico. Todos estos versículos que vamos leyendo se llama didáctico, es decir, que es algo para darles enseñanza. Les está dando enseñanza. No solamente eso, toma esta ley y cúmplela, sino al hacerlo van aprendiendo, ok, tengo que tratar a las personas de esta manera, tengo que pensar de este modo, van cambiando, ¿verdad? Porque van cambiando su manera de pensar. Entonces es como el libro de Proverbios. Estas leyes, hagan de cuenta que es como el libro de Proverbios. Y ahora, tercer cosa, hay algunas problemas lingüísticas que si uno lo va leyendo solo sin algún tipo de entrenamiento en cómo estudiar estas leyes, van a pensar mal. Y les voy a dar ejemplos, ¿ok? Por ejemplo, aquí, si leen el versículo 4 van a decir, oh, bueno, entonces esto, ¿para qué se casa uno? ¿Verdad? ¿Cómo se va a casar el siervo si se casa con una mujer que es sierva? Porque eso es la situación. Tienes un siervo y se casa con otra mujer que es sierva del mismo amo, pero ¿qué es el punto de hacerlo si ella y tus hijos se van a quedar atrás y tú te vas a poder ir? ¿Verdad? ¿Qué es el punto de hacerlo? Entonces, ¿por qué está ahí esa ley? Nadie lo va a querer hacer, ningún hombre se va a casar con una mujer para que ella y los hijos se queden sin él, no tiene sentido. ¿A qué se refiere ahí? Recuerden, es didáctico, les están enseñando principios, ¿ok? ¿Qué es el principio que les está enseñando Dios allí? Que esta mujer tiene que pagar también su deuda. No es simple, por ejemplo, si el hombre se le acaba
él trabaja su parte del contrato y ya se acabó. La mujer no tiene el derecho de decir, oh, yo también voy a salir, ya no tengo que pagar mi deuda porque ya mi marido se va. Eso es lo que está enseñando este versículo. Sí, ella también tiene que pagarlo. Es individualmente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el marido? Obviamente un marido no va a querer que se quede su mujer ahí. Lo que el marido tiene que hacer es pagar el resto del contrato. Eso está escrito en Deuteronomio 15, versículos 2 al 15. Esa es la implicación de ese versículo. No, si no conocen la ley entera, van a pensar mal. Y si no entienden el contexto, eso van a pensar mal. Lo que tiene que hacer el marido es pagar el resto del contrato. Pero ¿cómo lo va a pagar el resto del contrato? Recuerden que en Deuteronomio está escrito, lo mencioné esto la semana pasada, que cuando el siervo ya paga su deuda, sale después de 6 años, aunque le deba al amo 10 años de trabajo, después del sexto año ya no, ya está libre. Y luego, aparte, el amo tiene que darle en abundancia dinero, cosechas, le tiene que dar cosechas, le tiene que dar en abundancia para que no empiece desde abajo. Pero parte de esto que recibe en abundancia lo puede usar para pagar el resto del contrato de la esposa, para que ella también vaya. Entonces, el punto aquí es, también le tienes que dar al amo lo que le debes. Entonces, obviamente, el siervo tienes que tratarlo muy bien, pero también el amo no, tampoco abuses, ¿ok? Ese es lo que está diciendo ahí. Ahora, al versículo 5 dice, pero si el siervo insiste y dice, es decir, el siervo se quiere quedar. Ahora, supongamos que en esos tiempos maltrataban a los siervos, se da en estos tiempos del Antiguo Testamento. ¿Cómo se le va a ocurrir a un siervo decir, insistir y decir, no, yo me quiero quedar aquí? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué insistiría en quedarse si simplemente puede pagar para salirse con su esposa? Ándale, por eso es a lo que se refiere. Por eso dice, pero si el siervo insiste y dice, amo a mi señor, es decir, amo a mi amo, a mi señor, al jefe. Y entonces hay personas que incluso hoy en día dicen, bueno, yo prefiero no tener negocio o cosas así, yo prefiero trabajar por alguien más y así es, me gusta más hacer eso. Ese es el tipo de persona que diría eso, dice, amo a mi señor, es decir, me gusta cómo me trata y la situación ahí, a mi mujer y a mis hijos, es decir, todos nosotros nos vamos a quedar juntos. No saldré libre, entonces no solamente él, sino toda la familia se van a quedar ahí. Entonces su amo lo traerá a Dios y luego ya explica el proceso que ahorita voy a explicar. Pero miren cómo el siervo tiene ganas de quedarse y menciona, dice, a mi señor, a mi mujer y a mis hijos. Eso tiene, de hecho, tiene también significado simbólico porque representa a Jesucristo, porque él mismo era siervo del Padre y él ama a su Señor, es decir, al Padre, a Dios Padre, ama a su mujer, es decir, a la iglesia, y ama a sus hijos, es decir, nosotros. Y entonces eso representa a Jesucristo, ¿ok? Y dice, entonces su amo lo traerá a Dios. ¿Qué quiere decir eso que lo traerá a Dios? Bueno, estas decisiones civiles tenían que presentarse entre los jueces. Y eso lo vamos a leer ya después, cuando leemos en otras partes de la Biblia. En casos civiles tenían que irse a los jueces. Entonces, cuando dice, lo traerá a Dios, la palabra que se usa en hebreo es la palabra Elohim, pero esa palabra Elohim también se puede aplicar a los jueces. Se refiere aquí a los jueces, ¿ok? Entonces, se lo traerá a los jueces. Entonces, él mismo con su boca va a decir, sí, me quedo con él, en vez de que el amo diga, oh, sí, él sí se quiere quedar, el amo mismo tiene que decir que se quiere quedar toda la vida. Lo traerá a la puerta o al poste de la puerta y su amo le horadará la oreja con una lesna y él les servirá para siempre. ¿Ok? O sea, algunos dicen, bueno, esto, yo no quisiera que me pasara esto, como que le van a pasar algo por la oreja, como si recibieran, ya ves que hoy en día reciben aretes, es lo mismo. A mí no me gustaría, ¿verdad? Dicen. Pero recuerden que esto era algo aplicable para su día, según las costumbres de ellos. Para ellos esto no era problema. Es como si hoy en día tú ves a una persona haciendo algo que a lo mejor para ti, en tus ojos, tú dices, yo no quisiera hacer eso, pero ellos sí. Entonces, esto es otra cultura que para ellos era normal. Entonces, no podemos decir, oh, yo no me gustaría hacer algo así, pero, o sea, esta es otra cultura, otra manera de pensar.
seguimos al versículo 7. Entonces, estas cosas, Dios sabía con quién estaba hablando y el efecto que iba a tener cada ley. Entonces, Dios sabe lo que está haciendo. El versículo 7 dice ahora, si alguien vende a su hija como sierva, ella no saldrá libre como salen los siervos, es decir, los hombres. ¿Por qué? Ahora muchos subrayan esa parte y dicen, ah, sí, ya ves, ahí está. Estas son leyes malas. Como un padre, ¿cómo va a vender a su hija? Y muchos dicen incluso, "Oh, la va a vender como para que sea sierva o esclava sexual, ¿verdad? Dicen muchos, ¿ok? ¿Se refiere a eso? Bueno, no, por eso sería prostituir a tu hija. Y eso está prohibido según la ley de Moisés. Levítico 19, versículo 29, nos dice que no está permitido. Dice, no prostituirás a tu hija. Ok, entonces no está permitido según la misma ley de Moisés. Entonces no se refiere a eso. ¿A qué se refiere entonces? Recuerden que el término vender se refiere a convertirse en siervo o sierva, ¿ok? En este contexto. Por eso recuerden en Éxodo 22, cuando una persona roba algo y no lo puede pagar, dice se tiene que vender porque se va a volver siervo, ¿ok? Entonces, esto es en referencia al trabajo que está haciendo, que es transaccional, es decir, el trabajo que produce paga lo que necesita. Y es lo mismo que está sucediendo aquí, porque en esos tiempos, en la antigua cultura israelita, tanto hombres como mujeres entregaban regalos o dinero a la familia de su pareja. Y la razón que esto sucedía es porque en esos tiempos, como era muy difícil económicamente, se creó la cultura de cuando yo me caso con una mujer, yo le doy a su familia y ella le da a la mía. Y la razón era porque cuando se casaban, hacían eso ¿para qué? Para darle ayuda financiera a la familia, porque han perdido un trabajador. Y luego se volvió costumbre y ahora en esos días lo están haciendo. Ahora Dios tenía el derecho de decirles, ya no se va a hacer eso, o también Dios les puede decir, ok, si se hace, lo tienen que hacer de esta manera. Todo según la sabiduría de Dios, porque Dios recuerda, están preparando a esta gente para que aprendan, para que, para que se preparen para la venida del Mesías, ¿ok? Entonces, Dios sabe el efecto que va a tener cada ley con su pueblo, ¿ok? Entonces, había entonces esa costumbre, pero ¿qué tal si no pueden pagar el dote? Trabajaban para conseguirlo como parte de su cultura. Entonces, un siervo que trabajaba, bueno, ya cuando lo pagaba la deuda o lo que sea, él se iba. Es un poco diferente para una mujer porque ella en esos tiempos tenías que ver dónde se va a ir, porque no se puede ir sola y vivir sola porque le va a faltar la protección, especialmente en esos días. Entonces, se va a tener que ir o con su padre o por ejemplo, si se casa con alguien, pues se va a ir con el marido. Y ahora va a dar diferentes circunstancias, ¿ok? ¿Están listos? Dice aquí, en el caso de la mujer, en estos versículos, ella estaría, si estaría dispuesta a casarse con el dueño de todo, aquí nos dice lo que va a tener que hacer, ¿ok? Dice, si ella no le gusta a su amo que la había destinado para sí, es decir, que el amo, el jefe, se quiere casar con ella, y después dice, oh, mejor no, pero ahora el amo dice que ya no se quiere casar con ella, entonces dice, permitirá que sea redimida, es decir, va a regresar con su familia, pero no podrá venderla a un pueblo extranjero porque en esos tiempos es lo que se hacía. Se acostumbraba en esos días, era común que un hombre en esa situación que no quiere a la mujer, que la vendiera para obtener ganancias a comerciantes que vienen de otros países extranjeros. Por eso, si se acuerdan en el libro de Génesis, cuando vendieron a José, ¿a quién se lo vendieron? A los madianitas, ¿verdad? A unos extranjeros que vinieron, porque ellos lo que hacían los comerciantes iban para diferentes tierras para conseguir, oh, hay algo que está allá que no está acá, lo voy a conseguir para traérmelo para acá para venderlo, ¿verdad? Porque aquí no, eso no hay. Y también agarraban personas. Si estaban vendiendo oh, estamos vendiendo a este niño, tómalo, y ellos se lo llevaban. O una mujer, se lo llevaban también. Entonces, por eso Dios aquí dice, no se permitirá que la vendas, como es costumbre, por haberla tratado con engaño. Es decir, eso de, oh, sí me voy a casar contigo y después decirle que no, la trataste con engaño. Nos está diciendo la Biblia que eso está mal, que no se debe de hacer, que eso está mal. De hecho, en el hebreo es la palabra más fuerte porque se usa la palabra bigdo, que quiere decir en hebreo engañosamente o traicioneramente. Ahora, hay otra situación donde
quizás no se va a casar con el amo, es decir, el dueño de todo, pero se va a casar con el hijo, ¿ok? ¿Qué pasa ahí? Dice, si la destina para su hijo, la tratará conforme a la costumbre de las hijas, es decir, la va a tratar como una hija, ¿ok? Ahora, a la siguiente situación, dice, si toma para sí otra mujer, es decir, no se quiere casar con esa, entonces toma otra mujer. Dice, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Entonces, hay dos maneras de interpretar esto. La primera es que tomó una segunda esposa, pero la primera la tiene que tratar igual. Si no, y si no lo hace, dice, y si no hace por ella estas tres cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar nada. ¿Ok? O sea, se va a ir libremente. Pero hay otra interpretación que a lo mejor es la interpretación correcta. Porque hay otras leyes que existían en esos tiempos en otras partes del Medio Oriente que decían las mismas tres cosas. Decía, no disminuirás su alimento, su ropa, ni su oná, que es la misma palabra que se usó ahí en el hebreo. Entonces, conforme a los demás culturas del Medio Oriente que usaban, y eran en situaciones similares, ¿ok? ¿Qué es la segunda interpretación que es el hecho de que el hombre no quiso a la mujer, entonces tomó otra. Entonces no se casó con la primera. Pero como ella no puede regresar con su familia por X razón, porque es obvio que no tienen, pues no tienen dinero, ¿verdad? Porque no podían, no, ni siquiera podían pagar el dote. Entonces, ella se va a quedar con este hombre, pero este hombre va a proveer de ella, ¿verdad? Le va a dar ropa, alimento y oná. ¿Qué es oná? La palabra oná literalmente significa estación o deber, o sea, de los deberes. Entonces, se puede referir a muchas diferentes cosas. Sin embargo, en el antiguo Medio Oriente, esta palabra se utilizaba para describir otra cosa en esta circunstancia, para referirse a aceite o refugio. Entonces, lo más probable es, mira, ella no puede regresar con su familia, entonces tú, hasta que ella se case con otro hombre que la cuide, de mientras tú vas a cuidar de ella porque ella no tiene quien le ayude. Entonces, tú le vas a dar alimento, ropa y refugio. Entonces, esto era manera de que se pongan más al tiro si no usen a una mujer, ¿verdad? Ahora vamos a continuar aquí, dice el versículo 12, el que hiera de muerte a otro ciertamente morirá, ¿ok? Matas a una persona, tú morirás. Pero si no estaba al acecho, sino que Dios permitió que cayera en sus manos, entonces yo te señalaré un lugar donde pueda refugiarse. ¿Por qué? Si lo matas por accidente, no quisiste, va a haber quizás otro familiar que te quiere matar a ti para vengarlo, pero yo te voy a señalar un lugar donde puedas refugiarte para que no te maten. Versículo 14. Sin embargo, si alguien se enfurece contra su prójimo para matarlo con alevosía, o sea, todo planeado, lo planeaste y lo mataste, lo tomarás aún de mi altar para que muera. Entonces, ahí hay pena de muerte, pena capital ¿para quién? Para los que matan, ¿ok? Y tiene su proceso, los jueces tienen que ir a analizar todo, o sea, la persona aún tiene derechos, no, tú tienes que ver. Pero si una persona lo hace con la intención premeditado, entonces ahí ya tienes que quitarle la vida. Ahora el versículo que dice, el que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Entonces no dice ni siquiera el que mate a su padre o a su madre, dice al que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Pero miren lo que dice aquí el versículo 16, dice, el que secuestre a una persona, ya sea que la venda, es decir, lo secuestra para venderlo a la esclavitud, o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. Entonces, con este versículo solamente se acaba eso, lo que estaban haciendo en Estados Unidos hace mucho tiempo. No se puede hacer, esa persona tiene que morir, dice ahí. Versículo 17, el que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Entonces, aquí Dios está diciendo, miren, les di los 10 mandamientos, ahora les voy a mostrar cómo quiero que lo apliquen en sus vidas, ¿ok? A los israelitas. Ahora, ¿por qué dice que morirá? Por ejemplo, dice aquí, el que ataca o maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá, el que secuestre morirá, el que mate morirá. ¿Por qué menciona tantos? Y hay más todavía, hay más.
ejemplos donde una persona va a tener que morir, le van a dar pena capital. ¿Por qué? La respuesta es porque, si se acuerdan en el capítulo 19, ¿qué sucedió cuando Dios llevó al pueblo que, por cierto, estaban, mientras navegaban por el desierto, ¿qué hacían? Renegaban, ¿verdad? Renegaron cuando se estaba acabando el agua, cuando se estaba acabando la comida y no veían todos los milagros y todas las cosas que Dios estaba haciendo por ellos en amor, si no se la pasaban renegando mucho en varias ocasiones. Entonces, cuando llegaron finalmente al monte Sinaí, después de 50 días, ¿verdad? 50 días después llegaron al monte Sinaí. ¿Y qué les dijo Dios? No se acerquen al monte, no toquen al monte. Y puso un límite y dijo, no crucen por este límite, porque el que lo haga, si sea hombre o animal, morirá. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cumplieron con ese deber o cruzaron? En ningún momento dice que cruzaron. Entonces, no cruzaron el límite, obedecieron. ¿No creen que respetaron un poco por esa ley que iban a morir? Entonces, al decirles, el que haga esto ciertamente morirá, el que haga esto otro ciertamente morirá, los israelitas se están poniendo más al tiro, están diciendo, ok, bueno, ahora no quiero desobedecer, porque sí tenía en mente hacer eso, pero ya mejor no. Y así empiezan no haciéndolo por miedo, pero después van aprendiendo qué es lo que deben de hacer. Y eso es como empezamos muchos, ¿verdad? Decimos, oh, yo no quiero ir al infierno, entonces me voy a arrepentir, voy a confesar mis pecados porque no quiero el infierno. Pero después llegamos al punto, si empezamos ahí, la meta es llegar hasta el punto de decir, bueno, no lo quiero hacer porque está mal, ¿verdad? Porque es falta de virtudes. Yo quiero tener virtudes, quiero hacer la voluntad de Dios. Y obviamente nadie quiere el infierno, ¿verdad? Pero en primer lugar tiene que ser por amor a Dios.